Buenos días, sean bienvenidos nuevamente a este lugar de adoración. Como siempre, agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da de estar nuevamente con vida, de haber podido abrir nuestros ojos a un nuevo día. Es una nueva oportunidad que el Señor nos da para corregir, para enmendar lo que hemos hecho mal, lo que hemos venido haciendo mal. Es una nueva oportunidad también para agradecer a Dios, para exaltar su nombre, para adorarle el día de hoy. Y qué mejor que hacerlo en familia, como iglesia de Cristo que somos, como iglesia en la cual Dios nos ha puesto, nos ha colocado. Cada uno de nosotros, quienes hemos creído en Cristo, hemos sido introducidos en ese cuerpo de Cristo, con Cristo como nuestra cabeza, a quien nos sujetamos por su palabra. Amén. Amén. Bien, ya le hemos alabado, le hemos adorado con nuestros cánticos, con nuestra gratitud, con nuestras ofrendas también. Y ahora vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Quiero aprovechar para saludar de manera especial a nuestros hermanos que nos ven y nos verán más adelante en la web. A nuestros hermanos de la Iglesia de España, a nuestros hermanos de la Iglesia de Argentina, de la Iglesia de México, de Chile, de Perú, de Italia. Un saludo especial desde Sogamoso, Colombia. Y a nuestros hermanos que están presentes acá, Dios les bendiga, y a quienes están conectados virtualmente también, Dios les bendiga y bienvenidos, como siempre, deseando poder ser de edificación el día de hoy. Quisiera que por favor nos ubicáramos en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios capítulo 11, y vamos a detenernos un poquito ahí mientras doy una breve introducción. Existe un problema, hermanos, o estamos atravesando por un problema actual, y es que estamos viviendo una época en la cual el engaño y la mentira están a la orden del día. Basta con echar un vistazo, o no solamente con echar un vistazo en la internet, sino con dialogar con personas, amigos o familiares, para darnos cuenta la cantidad de mentiras y la cantidad de engaño que existe hoy en la actualidad. Si vamos a la internet podemos darnos cuenta también cómo circulan cientos de mensajes cargados de mentira, cargados de engaño. Cada vez se levantan más voces engañosas, hablando medias verdades, hablando verdades envueltas en mentira, o hablan un poco de verdad y el 90%, 95%, el restante solo es engaño y mentira. Y recordemos, hermanos, que una media verdad es una completa mentira. Un vaso de agua pura, hermanos, y cristalina se contamina con solo una gota. Una gota que es algo muy mínimo, pero un vaso de agua cristalina y clara se contamina solamente con una gota de cianuro, de veneno. Y ni se nota, pasa, es indetectable a la vista, pasa desapercibido totalmente. Y esa gota puede causarnos un daño tremendo, porque nos va envenenando lentamente, te va destruyendo progresivamente, lentamente. Lo mismo ocurre con el engaño y la mentira, hermanos.
Y si no lo detectamos a tiempo, si no lo identificamos, si no detectamos la mentira, si no lo detectamos a tiempo, pues destruirá no solo nuestro cuerpo, sino nuestra alma. Destruirá tu alma, porque poco a poco te irán alejando de Dios, de la verdad, y terminarás sumido en un mar de falsedad. Hay tanta gente hablando verdades a medias que ya es difícil distinguir la mentira, la verdad de la mentira. Y peor aún, la gente ya no sabe en qué creer, porque piensan que todo es mentira y se vuelven escépticos, se vuelven apáticos a escuchar cuando alguien habla de Dios. Ya no quieren escuchar nada, pero eso no es pretexto, eso no es excusa, y eso es algo que debemos tenerlo muy en cuenta. Este es un grave problema, hermanos. El mundo está siendo arrastrado hacia la destrucción. El enemigo de nuestras almas, el diablo, quiere destruirnos, quiere acabar con nosotros. Él es el destructor, Él es el maestro del engaño, el padre de mentira, como bien está escrito en Juan 8:44. Y hará lo posible para lograr su cometido. Entre otras cosas, usará de falsos pastores, usará de falsos maestros para poder lograr lo que se propone, para poder lograr destruir la humanidad, para poder lograr destruir la iglesia. Usará de falsos apóstoles, de falsos obreros y de todos sus ministros de maldad también. Y el pasaje que vamos a ver hoy, hermanos, precisamente nos habla algo al respecto. 2 Corintios capítulo 11. Y vamos a leer del verso 13 al 15, hermanos. Quienes puedan, por favor, pongámonos de pie y vamos a dar lectura a la palabra. Dice la Escritura: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor, y me gustaría que me acompañaran en una oración para poder poner esta palabra en manos del Señor, y que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a través mío y dándonos convicción de su palabra y de su verdad. Padre misericordioso, te alabamos en esta mañana y nos dirigimos a ti, Señor, para poner esta predicación en tus manos, Señor. Nos ponemos delante de tu presencia hoy, Señor, reconociéndote como nuestro Dios grande, soberano, grandioso y todopoderoso, Señor. Te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que tu Santo Espíritu sea guiándonos en esta mañana, para que sea hablándonos, dándonos convicción de tu verdad, Señor. Y ayúdame, Señor, para ser un instrumento útil hoy en tus manos, Señor. Un instrumento para la edificación de tu iglesia, Señor. Llévate la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces. Amén. Amén. Bueno, ya podemos sentarnos, podemos ponernos cómodos, por favor. Y vamos a continuar. Después de haber hecho una breve introducción y haber leído el pasaje, hermanos, vamos a continuar con el tema. En el contexto de este pasaje, hermanos, en el contexto inmediato,
el apóstol Pablo nos muestra que habían falsos apóstoles. Que habían falsos apóstoles que lo que hacían era por interés, es decir, buscaban lucrarse del evangelio, buscaban un beneficio propio por la predicación del evangelio. Además de eso, vemos la preocupación también del apóstol Pablo hacia los creyentes, la preocupación por la iglesia de Corinto. Recordemos que estas palabras van dirigidas a la iglesia, a los creyentes de la iglesia de Corinto, pero son palabras que podemos aplicar a nosotros, a la iglesia, a cada uno de nosotros y al mundo en general. Por lo tanto, estas palabras que hoy leímos y en las que vamos a meditar son para nosotros, hermanos, y debemos tenerlas en cuenta. Amén. Decía que el contexto de este pasaje nos muestra la preocupación del apóstol Pablo por la iglesia, por los creyentes. Y lo podemos leer claramente en los versos 3 y 4 anteriores. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, o sea, el apóstol Pablo tenía ese temor de que la iglesia fuese engañada. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es decir, lo aceptaban como si fuera verdad. Y esa era la preocupación del apóstol Pablo, que la iglesia fuera desviada de la verdad, que la iglesia fuera engañada. El diablo usa la astucia y usa el engaño para desviar, para alejar a la humanidad de Dios, para hacerlos caer en el error, para hacerlos caer en el pecado. Y el apóstol Pablo nos advierte de este inminente peligro al que estamos expuestos día a día, segundo a segundo, minuto a minuto. A toda hora estamos expuestos a ese peligro, hermanos. Y este mismo sentir, esta misma preocupación, la vemos en nuestro Señor Jesucristo, quien también nos advirtió al respecto de este peligro, hermanos. Y lo podemos leer claramente en Mateo capítulo 7, verso 15, donde palabras del mismo nuestro Señor Jesucristo está escrito: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El apóstol Pablo usa la metáfora de los obreros fraudulentos y nos señala cómo Satanás junto con sus ministros de maldad se disfrazan como ángeles de luz. Y en otro pasaje usa la metáfora de los lobos rapaces también, más exactamente en Hechos capítulo 29, creo. 29, perdón. Usa la metáfora de los lobos rapaces, misma que usa nuestro Señor Jesucristo aquí en el pasaje que acabamos de leer, donde nos habla de personas con vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Por eso el título que le puse al sermón del día de hoy es Ángeles de Luz, en signo de interrogación. Ángeles de luz, en signo de interrogación, porque nuestro Señor Jesucristo en Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo. Nosotros como creyentes debemos ser luz también, ¿sí? Pero vemos que hay personas que se ponen una máscara, que se ponen una vestidura engañosa para
engañar a los demás, para hacerse pasar por lo que no son, que usan vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces que quieren destruir, y de quienes debemos cuidarnos, o de quien deben cuidarse en las ovejas, para no ser destruidas, para no ser devoradas, para no ser deslanadas, trasquiladas, pues. La metáfora de la oveja usada por nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y que la vemos en el contexto general de la Escritura, desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hermanos, me encanta, me agrada muchísimo, porque las ovejas tienen unas características especiales que no tienen otros animales, y dichas características sirven para nuestra enseñanza, hermanos, y me gustaría citar alguna de esas características que tienen las ovejas. Una de ellas es que tienen poco sentido de orientación, es decir, para ubicarse, por eso tienden a extraviarse o alejarse del camino correcto con facilidad. Otra característica es que son de vista corta, pero poseen un oído especial, con el cual identifican y siguen únicamente a su pastor. Amén. E ignoran a los extraños. Eso es algo fantástico y maravilloso de las ovejas, hermanos. Otra característica es que son indefensas, son mansas, no tienen la capacidad de defenderse por sí solas, porque no tienen herramientas para defenderse. Podríamos poner el ejemplo de un carnero, ¿no? Tienen sus cachos y con ellos golpean y se defienden, pero las ovejas no tienen esa característica, no tienen cómo defenderse, por lo tanto son indefensas, son mansas, son humildes. Otra característica es que son demasiado confiadas y también son distraídas, lo cual las hace alejarse del rebaño cuando son atraídas por pastos de pronto más verdes, más atractivos, van hacia él sin darse cuenta que se alejan y se exponen al peligro. Son animales que requieren de atención constante, de cuidado, y esto refleja la necesidad humana de alguien que las guíe, de alguien que las cuide, de alguien que las proteja, hermanos. Por dichas características que bien he citado, hermanos, es que las ovejas necesitan de un rebaño y necesitan de un pastor que las guíe, que las cuide y que las proteja, porque esa es la única manera en que las ovejas se van a mantener con vida y se van a mantener a salvo de los depredadores, de los lobos rapaces y feroces que quieren devorarlas. La analogía, hermanos, de la oveja usada en la Biblia es maravillosa, hermanos, porque nos muestra nuestra condición, o dicho de otra manera, la analogía que la Biblia usa por la oveja, pues usada en la Biblia nos compara. La Biblia la usa para compararnos, pues, con dicho animal, y es espectacular porque, al igual que las ovejas, nosotros, o cada creyente, hermanos, cada miembro del cuerpo de Cristo necesita también de un pastor que lo guíe, que lo encamine, que lo cuide. Cristo es nuestro pastor, hermanos. Y esto me recuerda el Salmo 23. Me recuerda Juan 10, donde Cristo mismo dice que es el pastor. Necesita de un rebaño. La iglesia. Dios nos puso en comunidad, nos puso en la iglesia, hermanos.
necesita de un rebaño. ¿Para qué? Para mantenernos a salvo, para mantenernos unidos, para ayudarnos mutuamente, para mantenernos a salvo de los depredadores, de los lobos rapaces, de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, que hoy, en la actualidad, hermanos, se autoproclaman como apóstoles. Y ya eso no es suficiente, sino que ya hay apóstol de apóstoles, queriendo estar al mismo nivel o por encima de Cristo. Se autoproclaman como apóstoles, pero que no son más que farsantes, impostores, mentirosos, que se disfrazan como ángeles de luz para engañar y para lucrarse de la palabra de Dios, para lucrarse de los creyentes ingenuos. Ahora, ¿qué hacer ante la magnitud de dicho problema? ¿Cómo actuar? ¿A quién acudir? ¿Cuál es la solución, hermanos, ante este problema tan inminente y tan claro que tenemos en la actualidad, que tiene la iglesia? Porque la misma iglesia está siendo engañada, está siendo desviada de la verdad. Las personas se apartan de la verdad fácilmente. Lo primero que debemos hacer, hermanos, es tener en cuenta las advertencias de la palabra de Dios. Lo que tenemos, las advertencias que Dios nos hace en la palabra. Porque si Dios nos advierte de dicho peligro, hermanos, es porque es importante. Y porque debemos tenerlo en cuenta y no debiéramos pasarlo por alto. Satanás, el enemigo de nuestras almas, es sutil, es sagaz, es sigiloso y usará de cualquier artimaña o manipulación o distracción para destruirnos. Lo segundo que debemos hacer, hermanos, es identificar a los falsos apóstoles, identificar a los falsos obreros, a los obreros fraudulentos, identificarlos a los lobos rapaces que se presentan, porque no se presentan como son. No se muestran o no muestran su verdadera cara ni sus verdaderas intenciones, sino que se disfrazan de ángeles de luz. Recordemos que Satanás siempre ha querido imitar a Dios, siempre ha querido ser igual a Dios. Y por eso dice la Escritura que no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, y con él sus ministros, es decir, sus seguidores. Por eso no va a mostrar su verdadera cara, ni nos va a mostrar sus verdaderas intenciones, sino que se van a disfrazar como ángeles de luz. Se van a disfrazar de ministros de justicia y van a aparentar, y dice la Escritura que aparentarán una falsa piedad. Una falsa piedad, pretendiendo engañarnos, pretendiendo desviarnos, pretendiendo llevarnos a la mentira. Ahora, para identificarlos, debemos acudir a la fuente de verdad. Debemos acudir a la palabra de Dios, porque es aquí, acá, hermanos, en la palabra de Dios, es acá mismo donde encontramos las pautas, donde Dios nos muestra cómo identificarlos. Porque si como ovejas no conocemos al lobo, ¿cómo nos vamos a defender de él?
Si como ovejas no estamos al lado del rebaño y no estamos al lado de nuestro pastor, ¿cómo nos vamos a defender? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a proteger? Por eso debemos acudir a la palabra de Dios y seguir las pautas que ahí nos muestran para identificar a esos falsos maestros. Repito, porque es aquí en la palabra de Dios donde Dios nos muestra cómo identificarlos. Y bien leíamos en Mateo capítulo 15, 7 verso 15, decía: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cristo mismo nos insta a guardarnos, a vigilar, a custodiar, a protegernos, a cuidarnos, a defender. Y es en este mismo pasaje, hermanos, seguido, donde Cristo nos muestra la manera en que podemos identificar a esos falsos maestros, a esos lobos rapaces, a esos falsos apóstoles que quieren devorar a la iglesia. Después de que nos insta a guardarnos de ellos, es decir, a protegernos, dice: por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Acaso se recogen? Así todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Ahora, ¿cuáles son esos frutos por los cuales podemos conocer esos falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, lobos rapaces? Los frutos de los que nos habla la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, verso 22. El amor, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Son los frutos del Espíritu Santo. Son los frutos que el Espíritu Santo fructifica en el creyente. Y si esos frutos los vemos en una persona, o si su predicación va acompañada de esos frutos, podemos identificar y podemos determinar claramente, a la luz de la Escritura, no a la luz de nuestro concepto, ni a la luz de nuestro pensamiento, ¿sí?, que esa persona es un verdadero ministro de Dios, que no es un falso maestro, que no es un falso apóstol. Pero a la luz de la Escritura, quienes se proclaman hoy en día apóstoles, automáticamente ya son falsos y mentirosos, porque Cristo estableció a 12 apóstoles. Y la Biblia habla de 12 apóstoles, no habla de 13, ni de 14, ni de 15, como bien vemos hoy en día quienes se autoproclaman. También podemos identificarlos por sus enseñanzas, por lo que hablan, por lo que predican, porque si lo que enseñan y lo que predican es conforme a la Escritura, podemos deducir que no son falsos maestros. Pero esa enseñanza debe estar sujeta a la correcta interpretación, en la cual se debe tener en cuenta el conjunto de reglas que rigen la interpretación bíblica, lo que conocemos a lo que se le llama hermenéutica. Y algunas de esas reglas son tener en cuenta el contexto inmediato, el contexto general de toda la Escritura, tener en cuenta las figuras literarias, tener en cuenta el contexto gramatical, tener en cuenta el contexto histórico, identificar si es un texto histórico, si es un texto doctrinal, etc.
Una vez identificados los falsos maestros, debemos evidenciarlos, hermanos. Debemos denunciarlos. Así muchas personas no estén de acuerdo con esa postura. Es lo que la Biblia nos muestra, que debemos denunciarlos. Fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, fue lo que hicieron los apóstoles, fue lo que hicieron los profetas. Y es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos, hermanos. Porque si no identificamos, si no conocemos al lobo, ¿cómo nos vamos a defender de él? Si la oveja no conoce al lobo, ¿cómo se va a defender de él? Necesitamos, como iglesia, necesitamos conocerlo y necesitamos identificarlo, hermanos. Debemos denunciarlos para que, a la luz de la Escritura, debemos denunciarlos a la luz de la Escritura para que no sigan devorando el rebaño, para que no sigan destruyendo, para que no sigan engañando. No podemos callarlos, pero sí podemos hacer que más personas no sean desviadas y que más personas no sigan siendo engañadas. Porque ellos van a seguir engañando, van a seguir mintiendo, van a seguir desviando a las personas de la verdad, hermanos. Tenemos que denunciarlos, tenemos que evidenciarlos a la luz de la Escritura, hermanos. Como ovejas, usando la analogía de la oveja que nos compara con nosotros, hermanos, necesitamos de alguien que nos cuide. Necesitamos de un pastor. Cristo es nuestro pastor, hermanos. Decía en la introducción, en el desarrollo, las características una de las características de la oveja es que son distraídas, que son de vista corta, ¿sí? Y esto me recuerda a una imagen que veía alguna vez en internet de cómo un pastor, una oveja que se fue a una zanja, y cómo un pastor va y la saca, ¿sí? La saca de la zanja y esta sale corriendo, y como es de vista corta, sale corriendo y como loca y otras vuelve y cae a la zanja, ¿sí? Y esto nos muestra la necesidad que tenemos, hermanos, de Cristo como nuestro pastor. La necesidad de conocer el pastor. Una de las características de la oveja es que tienen un oído bastante agudo y que conocen exactamente la voz de su pastor. ¿Conocemos la voz de nuestro pastor, hermanos? ¿Escuchamos la voz de nuestro pastor? ¿Seguimos esa voz? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice la palabra de Dios. Y no siguen a extraños. Cuando escuchamos espíritus engañosos, hermanos, es fácilmente desviarnos de la verdad. Necesitamos de Cristo, de nuestro pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me pastoreará. Dice, su vara y su cayado me infundirán aliento. Esa vara que usa el pastor era para alejar a las fieras, para defender a las fieras. Y el cayado para encaminarlas. Para encaminarlas y llevarlas por el camino que Dios quiere que nosotros caminemos, hermanos. Hay muchas voces hoy engañosas, mentirosas, espíritus engañosos, y eso lo muestra la palabra de Dios,
en primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 en adelante, donde dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de demonios, a doctrinas de demonios y a espíritus engañosos. Por eso, hermanos, es importante que tengamos en cuenta todas estas cosas y otra manera que tenemos para defendernos y para hacer frente a este problema, hermanos, es estar aferrados a la palabra de Dios, orar, escudriñar la palabra de Dios, hermanos. Ser como aquellos cristianos de Berea que no se conformaban con lo que los apóstoles les decían, sino que ellos iban y confirmaban por las escrituras, constataban si lo que les decían era verdad o no, hermanos. No nos conformemos con lo que escuchamos domingo a domingo, no nos conformemos con lo que escuchamos en los sermones, sino vayamos a la Biblia. Pidámosle a Dios que por medio de su Santo Espíritu nos guíe, hermanos. Y repito, necesitamos de Cristo como nuestro pastor. Necesitamos de Cristo para que nos guíe y para que nos encamine. Recordando las características de las ovejas, decían que ellas oían la voz de su pastor únicamente y a extraños no seguía. En Juan capítulo 10 nos habla claramente, dice, y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Dice, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Por eso yo repito, hermanos, conocemos la voz de Cristo, reconocemos cuando Cristo habla, porque muchas personas hoy en día hablan de Dios, pero no todos saben qué es lo que hablan. Nosotros como ovejas de Cristo debemos saber reconocer la voz de nuestro Señor Jesucristo. Dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. No debemos admitir esas voces de extraños, de falsos maestros, hermanos, porque una es la voz de nuestro pastor y es la voz de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, el que usa la palabra como beneficio, dice que no es el pastor, de quienes no son propias las ovejas, porque ve venir al lobo y las deja. Y deja las ovejas y huye, es decir, las abandona. Y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Amén. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Amén. Debemos, hermanos, estar atentos a todas estas cosas que Dios nos muestra a través de su palabra, hermanos. Como decía, cada día estamos siendo bombardeados por falsas doctrinas, por herejías destructoras, por ideologías que van en contra de la voluntad de Dios, hermanos. Y tenemos la responsabilidad de conocerlas, de identificarlas, de ir a la fuente de la palabra de Dios, donde Dios nos da las pautas para saber, conocer, identificar, hermanos, y denunciar. Así muchos se disgusten, no les guste. Es que no somos Cristo para hacer eso. Es que no somos el apóstol Pablo. Pero es nuestra responsabilidad, hermanos. Porque si como ovejas, repito, no conocemos al lobo, y si como ovejas no nos sujetamos a nuestro pastor, que es Jesús, ¿cómo nos va a defender? ¿Cómo nos va a infundir aliento? ¿Cómo nos va a guiar, hermanos? Y yo quisiera terminar
con un pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, del verso 15 en adelante. Palabras de nuestro Señor Jesucristo: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esta es una promesa de Dios para nosotros, hermanos, para la iglesia, para cada creyente. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Resaltemos eso, hermanos. Hay muchos espíritus engañadores, pero la Biblia nos habla de un espíritu de verdad, de un espíritu que no es engañoso, de un espíritu que nos guiará a toda la verdad. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Cuando dice estará en nosotros, quería decir que iba a estar en cada persona que se iba a arrepentir y que le iba a creer a Dios. Está en nosotros, hermanos. El Espíritu de verdad lo hemos recibido por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ese mismo Espíritu, hermanos, dicen más adelante en el verso 26, dice, más el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Amén. Amén. Dejémonos guiar por ese Espíritu, hermanos. El Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Porque es Él el que nos guiará a toda la verdad, a esa verdad absoluta. Amén. Démosle gracias a Dios, hermanos, y oremos. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra, por el privilegio que nos has dado de escucharte, Señor. Gracias porque has hablado a cada uno de nuestros corazones, Señor. Has hablado a cada una de nuestras vidas, Padre. Te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que nos ayudes a tener en cuenta todas estas palabras, todas estas cosas, Señor, y que nos ayudes a ponerlas por obra, Señor, a esforzarnos cada día más. Ayúdanos y guíanos, que nuestro Señor Jesucristo siga siendo nuestro pastor, y ayúdanos a ser esas ovejas que solo escuchan tu voz y que no escuchan a extraños y que tampoco lo siguen, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Una feliz semana.